Y a continuación, los invito a disfrutar de la vasta experiencia y carisma de doña Carmen Galán, profesora investigadora de la Universidad de Córdoba, España, y directora del Laboratorio de Aerobiología, y entre otras muchas cosas, coordinadora de la Red Española de Aerobiología, quien nos conversará sobre diseño de áreas verdes y salud pública. Adelante, Carmen. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, me gustaría saber si se ve bien la presentación. No, aún no está compartida la presentación, Carmen. ¿No está compartida? No. Por eso es que creo que... ahora sí. Sí. Ahora. Ahí se ve perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo, antes de nada, por supuesto, lo que quiero es darles las gracias por la invitación a participar en este seminario que es tan interesante, con un componente interdisciplinar muy, muy importante, en el que estoy segura de que todos vamos a aprender muchísimo, o estamos aprendiendo, ya sé que ayer se inició, y quería agradecerlo pues a todo el grupo de trabajo, especialmente a Gustavo Donoso, que nos conocemos desde hace tiempo, y bueno, ya tenemos relación con distintas universidades en Chile, y para mí ha sido un gran placer el poder estar aquí hoy con vosotros. Y voy a tratar de presentar este tema, que creo que también es interesante cuando se habla del diseño de los espacios verdes, el impacto que puede tener también en salud, y tratando siempre de explicar el por qué. En realidad, en un primer momento, me voy a permitir presentar como una breve historia de cómo el origen de la jardinería tuvo lugar. En este caso particular hablaré de la cuenca del Mediterráneo, porque donde estamos nosotros trabajando, la Universidad de Córdoba se encuentra en Andalucía, en el sur de Europa, y muy cerquita del norte de África, y por lo tanto tiene un clima que es muy particular, y además con un clima también cerca de lo que sería esa semiaridez que contamos también por allí. Por tanto, transmitir a lo largo de esa historia, y siempre, como digo, muy en breve, es decir que desde la Edad Media se prestó en esta zona una atención muy particular a la jardinería, sobre todo por parte de lo que era la cultura islámica, la cultura cristiana, valorando muchísimo, sobre todo lo que es el espacio estético, pero particularmente con el uso de especies de plantas autóctonas y especies que tuvieran algún uso por parte de nosotros. Era un tipo de paisaje muy diverso y muy adaptado a lo que es nuestro clima. Este tipo de jardín doméstico con el tiempo se fue abandonando, pero pervivió bastante gracias a todos los recintos monásticos que prestaron una atención muy especial, sobre todo en el claustro, donde realmente consideraban que eran un lugar de recogimiento y de oración. En todos estos jardines realmente era particular la diversidad, no solo a nivel de especies, de especies botánicas, sino también en cuanto a las formas de crecimiento de estas especies, habiendo una representación importante no solamente del estrato arbóreo, sino también, sobre todo en esta zona, del arbustivo. Y poco a poco ya en la Edad Moderna, pues hubo también como un cambio en el diseño de paisaje. Aquí estoy poniendo un ejemplo quizás más exagerado, ¿no? Sería este más exagerado del castillo de Versalles, ¿no? De Francia, pero de alguna manera es para transmitir el mensaje de que se iba apostando siempre por lo que luego se comenzó a presentar como la ciencia urbanística, para un interés en adaptar todo lo que eran los parques y los jardines
a lo que era la arquitectura, y de tal manera que el diseño realmente era geométrico, el de los jardines. Sigo comentando la importancia, porque bueno, presentarlo así, de la diversidad en estos parques, además ese colorido tan bonito, que poco a poco y por necesidades hubo un momento en el que esa ampliación de las estructuras urbanas, esos nuevos modelos de ciudad, digamos, más dispersas, nos llevó a que realmente hubiera una salida de la zona verde, de los espacios verdes, hacia el exterior. De tal manera que surgieron, por ejemplo, los boulevards, para que de alguna manera ese bulevar con esos espacios verdes funcionaran como pulmón en la ciudad. Y además con este tipo de diseño urbano, lo que se intentaba era como resolver dos problemas. Un problema era en relación con la higiene de la ciudad, pero otro también con la especulación del suelo, obviamente por ese modelo, digamos, disperso que comentaba anteriormente, ¿no? de ciudad. Aquí realmente ya se empezó a trabajar más no en lo que eran jardines, digamos, domésticos, sino abiertos hacia el exterior, y se comenzó a utilizar, digamos, una flora que en algunos casos particulares iba poco a poco perdiendo algo sobre lo que era la diversidad. Este sería otro ejemplo ya de la era industrial, en el que aparecen los parques públicos. Ya hay una forma de presentar el parque público pues como de libre acceso, de libre uso por los ciudadanos, para de alguna manera tratar de oxigenar, ¿no? Como decía, a la ciudad y hacerla, por supuesto, pues más saludable, a través de la creación de esos espacios que son de recreo y de ocio. Y así es como hemos ido llegando poco a poco al modelo de ciudad contemporánea, con este tipo de espacios verdes urbanos, en el que, si bien se ha apostado mucho más por lo que es el parque público, el parque abierto, sin embargo, poco a poco se han ido introduciendo o cambiando aquellas especies botánicas autóctonas por otras que son alóctonas, y a veces incluso ha habido como poco a poco una pérdida de lo que es la diversidad. A veces esa pérdida de la diversidad es una cuestión sencillamente económica, cuesta menos realmente cuando se apuesta por una misma especie, ¿verdad? A la hora de acceder a este tipo de individuos, ¿no? o de poblaciones para el espacio verde. A partir de entonces ha habido algunos momentos en los que se ha presentado de alguna manera algún tipo de preocupación. Podríamos pensar que cuál es la impresión o las impresiones que se viven que nos vienen a la mente cuando observamos, por ejemplo, una ciudad moderna y realmente pensamos en lo que viene ocurriendo sobre una falta de conexión visual con el campo desde la ciudad. Aquí he querido poner, por ejemplo, una foto de una zona dedicada exclusivamente al olivar, y el cambio brusco, ¿verdad?, con nuestra sierra, con nuestra dehesa, y esta es una zona que rodea la ciudad de Córdoba. Entonces, realmente esos cambios tan bruscos hace que haya una falta, digamos, de conexión importante. Ya nos vamos como más aislados de lo que es nuestro entorno. También hay una preocupación, o por lo menos así lo presentamos a veces, del uso exclusivo que se le suele dar a los parques para lo que es el esparcimiento, para el recreo, pero que realmente son parques que se le podría dar otras funciones que tengan que ver pues con la cultura y con la educación. También algo importante es el hecho de que cada vez más la ciudad y el campo se van excluyendo mutuamente, y nosotros mismos, aquí pongo una foto de nuestra Sierra Morena y la tenemos muy, muy cerquita de la ciudad,
pero que realmente nunca pensamos en que forma parte del medio urbano, sino que nosotros lo presentamos como algo que salimos fuera, porque nos vamos a nuestra sierra, y luego también el problema de pensar siempre en esa abundancia de energía que consideramos barata cuando realmente tiene un coste muy alto. Depende de la importancia que le demos, ¿verdad?, a todo ello. Por tanto, ahora tenemos una serie de preocupaciones o impresiones que nos vamos llevando de este modelo de ciudad contemporánea que hace mucha referencia a los espacios verdes urbanos, a cómo se consideran, cómo se perciben, y que por lo tanto es importante trabajar y tratar de transmitir mensajes que vayan hacia una mejora. Tratar de que, bueno, la naturaleza en el campo, que dicen, pues llegan a decir que se encuentra algo asediada, ¿no? Y que es tan escasa en la ciudad, y que ahora mismo pues darle el valor que debe de tener. Desde el principio he intentado hablar de la biodiversidad. Yo creo que es muy importante. Es importante que siempre pensemos que eso es lo que debería ser más característico en nuestro entorno. Y de hecho, pues en las ciudades hay algunos espacios verdes que se mantienen con un tipo de ecosistema que sea autóctono y autosuficiente. Yo he querido poner, por ejemplo, el Central Park, porque es que la foto es muy bonita, con ese brillo de colores, ¿verdad? Esa mezcla de colores que habla tanto de la biodiversidad, pero sobre todo también los sotos de la Albolafia, que ya es patrimonio inmaterial de la humanidad aquí en la ciudad de Córdoba, que se encuentran en nuestros ríos, que tiene una riqueza de especies vegetales y también de aves, y que durante muchísimo tiempo hemos vivido un poco de espaldas al río. No le hemos dado la importancia, no lo hemos valorado suficientemente ahora, cuando hay numerosos proyectos que tratan de presentar a los otros de la Albolafia de otra forma. Incluso en estos espacios verdes hay otros que, aunque realmente cuenta con especies que no son autóctonas, son alógenas o exóticas, no son nativas, pero sin embargo se intenta mantener como una biodiversidad equilibrada, y eso le da también esa belleza. Bueno, he puesto el plan Renfe de Córdoba porque es un diseño reciente en el que hemos participado mucho desde la universidad, para que esa localización, aunque sea un poco dispersa, ¿no?, de esa masa verde, que sea variada, y los jardines de Oribe verdaderamente son unos espacios verdes agradables y saludables, ¿verdad?, para el ciudadano de a pie, ¿no? Pero, sin embargo, en muchas ocasiones lo que se viene observando es esa falta de biodiversidad. La falta de biodiversidad está haciendo que nos expongamos a veces a algunos bioaerosoles en el aire de partículas o de microorganismos que se repiten en abundancia mucho. Entonces están muy, muy expuestos y pueden generar problemas de salud. Este sería una de las principales causas de salud, provocadas, por ejemplo, por los granos de polen de plantas que se consideran como alergógenas. Este sería el caso del plátano de sombra, o el caso del aligustre. El aligustre es de la misma familia botánica que el olivo, y que son de las principales causas de alergia o polinosis, se puede decir también cuando se refiere al polen, y realmente hemos desarrollado ese tipo de alergia poco a poco, con el tiempo, debido a una exagerada exposición seguramente a estos granos de polen. Por lo tanto, ese aumento de alergia a los que estamos expuestos recientemente tiene mucho que ver esa falta de biodiversidad. Por tanto, este es uno de los mensajes que debemos de transmitir, esa forma de presentar la biodiversidad como si fuera ese amanecer en la sierra, con esa tonalidad de colores, ese paisaje agradable, saludable,
y siempre basado en una diversidad, tanto en los bosques como en los cultivos, como en los caminos o cualquier tipo de paisaje que haya en un momento determinado. Por tanto, hoy en día estamos intentando presentar a los espacios verdes urbanos como un ecosistema y tratamos de trabajar así en distintos proyectos donde no solamente participamos ingenieros forestales o biólogos, yo soy particularmente botánica, pero también dentro del mundo cultural, dentro de lo que es el patrimonio, la sostenibilidad ambiental. Por tanto, es un tema que repercute en muchísimas ciencias, tratando de convertir a la ciudad precisamente en esto, un espacio verde y que sea sostenible. Para ello es muy importante que sepamos presentarnos. Y en este sentido, yo creo que aquella dedicación que le podemos dar también o aplicación a los estudios de los espacios verdes, no solamente a la estética, a la belleza, que por supuesto debe ser así, pero también esa función social y pedagógica que puede tener el verde urbano, esa capacidad para poder transmitir a los estudiantes. Vamos a dar una clase hoy en el aula, en el exterior, pero no en el interior, algunas actividades prácticas, pues permite que le demos otro enfoque al uso de estos espacios verdes. También la importancia, transmitir el mensaje de esa importancia de los espacios verdes, de la flora que participa en estos espacios como indicador ambiental, como bioindicadores, la importancia que tienen actuando en el paisaje como bioacumuladores de sustancias contaminantes, cuáles son los que consideramos o los que controlan los metales pesados, la contaminación atmosférica. Es otra manera también de contarlo. Y bueno, las enfermedades que se pueden estudiar a partir de las plantas realmente son como bioindicadores de presentarnos algún tipo de enfermedad en un momento determinado. Esos vínculos tan fascinantes que hay entre las plantas y los animales urbanos, transmitir la importancia que tienen y que mientras más diversidad, mayor es la biodiversidad, desde luego mayores interacciones habrá. Para las plantas es fundamental, porque para que se disperse el polen de muchísimas especies son precisamente los animales los que lo hacen, son las plantas entomófilas, pero también para la dispersión de las semillas y para la dispersión de los frutos. Por tanto, tenemos que respetar muchísimo la diversidad. Y luego también, bueno, los efectos que pueden también tener la planta en la salud. Ahí tengo que poner algunos ejemplos, pues la ortiga, que tanto pincha o que pica cuando la cogemos, que bueno, siempre le hemos dicho a los niños pequeños, no toques la ortiga, que te va a picar, o el látex de la chicoria, de pascuero, de la higuera. Y también, por ejemplo, en el caso de las alergias. Aquí es donde nos vamos a centrar hoy, pero he querido hacer primero un repaso de por qué ahora hay un aumento de alergia con respecto a décadas anteriores. Y bueno, ¿qué es lo que se sospecha? Porque hay distintas hipótesis, pero nos basaremos ahora. Vamos a intentar enfocarlo en el caso del polen. En el caso del polen es porque, como antes decía, que algunas plantas, son muchas, las que aprovechan los animales para su dispersión y su transporte a través del aire. Las alergias se producen por granos de polen que proceden de plantas que estas aprovechan el viento. Aprovechan el viento para esa dispersión y transporte. Por lo tanto, nosotros estamos muy expuestos a esos granos de polen y hay momentos en los que, estacionales, en los que vamos a estar más o menos expuestos. Por lo tanto, es muy importante conocer cuándo se produce la floración de aquellas especies que más contribuyen a las alergias.
Este sería simplemente un ejemplo de un estudio que hicimos recientemente a través de encuestas, que utilizamos también mucho en el mundo universitario, donde nos dimos cuenta de que precisamente aquellos pacientes que son sensibles al polen, aquí en Córdoba particularmente, el 72% de los pacientes son sensibles a los granos de polen de gramínea, un 71%, es elevado, al grano de polen de olivo, un 20% al plátano de sombra, que tanto se utiliza en los espacios verdes, y un 4,5% a la urticaria parietaria, es la que produce mayor polen alergógeno, y también tantas otras, aunque a porcentajes inferiores. De ahí que los estudios lo intentemos enfocar, o parte de nuestra investigación, que no es toda, pero sí la mayor parte, hacia un conocimiento sobre la alergenicidad de la flora urbana y sobre todo la ornamental. ¿Por qué? Pues porque cuando se está trabajando en los diseños de espacios verdes, es muy importante considerar aquellas especies que no produzcan polen alergógeno. Y por tanto, intentamos realizar distintos análisis para poder comprender mejor cómo podría ser ese diseño de espacio. Hay unas variables que utilizamos que son precisamente variables en un principio ecológicas. En las variables ecológicas, normalmente tratamos de presentar el morfograma de una ciudad. Aquí he querido presentar el morfograma de dos ciudades que se encuentran en la cuenca del Mediterráneo, una de ellas en Italia, que he querido señalar en el mapa, que se encuentra más al norte, hay diferencias latitudinal y altitudinal también, o Córdoba, que ya se encuentran más cerca de lo que es África, con una aridez más pronunciada. Es importante realizar este estudio de formas vitales, porque realmente las formas vitales no son otra cosa que una clasificación de las plantas, no solamente por su crecimiento, o sea, no solamente vamos a decir si son especies herbáceas, arbustivas, arbóreas, sino que se va a basar en un componente ecológico, en el sentido de que esta clasificación se basa en donde los brotes o las yemas florales, donde se localizan durante el periodo desfavorable. Por ejemplo, si estas especies van a florecer durante la primavera, ¿cómo pasan la estación del verano, la estación del otoño, hasta que luego vuelven a desarrollarse, vuelven a brotar para florecer? Y dependiendo del clima, va a haber un porcentaje mayor o un porcentaje menor de especies en las que estos brotes se sitúan a una cierta altura, por ejemplo, a más de 50 centímetros, como serían las de porte arbóreo o porte arbustivo, o menor de 50 centímetros, serían arbustos pequeños o a ras de suelo, en las herbáceas, en los bulbos. Esta es una idea importante, calcular el porcentaje, por ejemplo, en Ascoli Pliceno, en Italia, el porcentaje de especies herbáceas que tengan capacidad para florecer durante periodos de tiempo más prolongados es mayor que en Córdoba, que hay una mayor aridez. Pero esta información es muy importante que se conozca, porque luego hay que seleccionar cuáles serían las plantas que mejor se van a adaptar a nuestro clima, a nuestro entorno. Aquí he querido poner una tabla con formas vitales, bueno, el nombre ya es lo de menos, es de dónde se encuentran esas yemas, pero para transmitir, bueno, dónde se encuentra la Sierra de Córdoba, este era nuestro estudio, ¿verdad? Cuál sería el porcentaje, pero comparando con la media mundial, o con el desierto del Sáhara, o con los Alpes, en alta montaña, para de alguna manera conocer hasta dónde podemos llegar a la hora de elección
de esta especie. Como análisis ecológico, también tiene mucho que ver el origen de las especies que se van a utilizar en los espacios verdes. Entonces, bueno, depende. Aquí en esta comparación entre las dos ciudades, que son bioclimáticamente algo diferentes, pues el origen para Córdoba, para el sur, para Andalucía sería mayor el origen americano, asiático y mediterráneo, mientras que en Ascoli Pliceno sería ya una mayor porcentaje de, por ejemplo, flora que viene de la zona europea o caucásica. Entonces varía también porque el origen de la especie también es muy importante para saber cuáles se van a adaptar mejor a nuestro clima, a nuestro entorno. También dice mucho no solamente el corograma, sino el ecograma. El ecograma donde podemos observar también las necesidades que va a tener sobre la luminosidad, temperatura, el grado de continentalidad, etc. Y de esta forma es como se va, de alguna manera, seleccionando algún tipo de especie en los que podemos aclarar cuál sería pues, su significado en cuanto al proceso de reproducción, de polinización, para ver si realmente se polinizan por el mundo animal o por el viento, el grado de alergenicidad, etc. Estudios se han realizado los mismos también en las 4 ciudades de Andalucía para ver realmente si los diseños de espacios verdes en la Costa del Sol, es en el sur, por ejemplo en Málaga, deben ser similares o no a los que tenemos con un grado de continentalidad. Y ahí también observamos algunas diferencias importantes que se deben de tener en cuenta. En todo caso, estoy poniendo el artículo que se ha publicado sobre ello por si quieren consultar. Pero de alguna manera, en estos estudios estamos también incluyendo no solamente ese análisis ecológico que es tan importante, sino el análisis aerobiológico. Y ahora es cuando vamos a intentar introducir lo que es la aerobiología. Antes de introducir, realmente aerobiología representa a un término muy amplio, ahora lo veremos, pero nosotros explicaremos cómo trabajamos en aerobiología, cómo se toman muestras del aire, pero es muy importante que cuando hagamos estos estudios sobre lo que sería el contenido de polen en el aire, sepamos realmente cuáles son las especies que predominan en nuestro entorno, porque a veces podemos llegar a comprender el por qué nos encontramos unos granos de polen que producen alergia, pero que no teníamos clara su presencia en el entorno urbano. Bueno, pues hacemos algunos estudios y presentamos sí en algunas de las ciudades, por ejemplo, en este caso, en Granada hay un mayor porcentaje de alisos, o de palmeras en Sevilla, o de casuarina en Málaga. Realmente en Málaga hubo momentos de otoño que en otoño no suelen florecer las especies en este entorno, suele ser en primavera, pero en otoño casuarina, que es un género, pero las especies provienen de Australia, tiene floración otoñal. Había causas de alergia durante el otoño y no sabíamos el por qué, hasta que nos dimos cuenta de que realmente en la Costa del Sol se estaban empezando a introducir la casuarina. Entonces, bueno, pues de alguna manera es muy importante el poder conocer el paisaje de los espacios verdes y también tomar muestras de polen y mirar mucho al microscopio, como nos dicen aquí, ¿verdad? En esta diapositiva. Como decía, la aerobiología es una disciplina completamente variada porque estudia el contenido tanto de los microorganismos como de partículas biológicas que se transportan de forma pasiva a través del aire. Y bueno, pues estudiamos todos los procesos de emisión, dispersión, transporte, deposición y su impacto en los sistemas vegetales, animales y urbanos. Por tanto, somos muchos los que trabajamos, desde microbiólogos, ¿no?, hasta botánicos y zoólogos. Nosotros, al ser botánicos, nos enfocamos más a las esporas,
de hongo o también a los granos de polen. Hoy hablaremos del polen, hablaremos un poquito del polen, pero todo lo que el componente que lleva la aerobiología es muy importante tener un conocimiento de todo lo relacionado con la estabilidad atmosférica, por eso digo que la ciencia es completamente multidisciplinar e interdisciplinar, esas interacciones que hay entre los ecosistemas y todo lo que son esos movimientos de bioaerosoles. Son interacciones que ocurren en el mundo animal, vegetal, también con todas las partículas, los microorganismos, que a veces pueden incluso utilizar a los granos de polen como vehículos de transporte. Así que los granos de polen no van a ir sueltos por ahí, ni tampoco los microorganismos, ni tampoco las partículas abióticas, o sea, los contaminantes, sino que en muchas ocasiones se transportan de forma conjunta y hay que estudiarlo de alguna manera de esa forma. Bueno, pasando un poquito ya el tema, lo que sería la aerobiología, estamos hablando de los granos de polen que se encuentran en el aire. Estamos hablando de plantas que son anemófilas, que se transportan por el viento. Y como hablamos de granos de polen, que es la forma en que la planta tiene para transportar el gametofito masculino, estructura masculina a estructura femenina, pues son muy importantes realizar también a nivel de cambio, a nivel de campo, observaciones fenológicas. O sea que vamos al campo, hacemos salida de campo, vamos viendo en esta especie, por ejemplo, el ciprés, la principal causa de alergia invernal en el Mediterráneo, el plátano de sombra, la principal causa durante la primavera temprana, la encina un poquito menos, el olivo un poquito más, pero de causa de alergia durante la primavera tardía y las gramíneas también. Por tanto, es muy importante que realicemos salidas de campo para observar cómo se encuentran las plantas, en qué momento fenológico se encuentran. Y luego, precisamente lo que decía, el grano de polen se transporta hacia la estructura femenina a través del viento, es un transporte del gametofito masculino, y hay que estar pendiente continuamente de distintos procesos, que son procesos de emisión del polen, de dispersión y transporte, de deposición, donde hay distintas variables meteorológicas que están afectando. Por tanto, trabajamos mucho siempre en colaboración con meteorólogos, climatólogos, para poder desarrollar modelos. Es importante, por supuesto, la disponibilidad de agua, la insolación, la temperatura, pero para la emisión lo más importante es la humedad. Cuando hay una mayor sequía, se secan las estructuras reproductoras y entonces el polen ve la oportunidad de salir fuera, y luego la estabilidad atmosférica, la precipitación, la dirección del viento, para la dispersión, el transporte, luego también todo el proceso de deposición, si es seca, húmeda, si es por impacto o sedimentación, y lo que viene ocurriendo también en muchas ocasiones, sobre todo cuando hay viento, es la resuspensión. A lo mejor ha pasado ya la época de floración de este árbol, pero vienen rachas de viento y hacen que los granos de polen otra vez se encuentren en el aire. Para todo ello es muy importante conocer cuál es la fuente de origen, cartografiar un poquito la zona, conocer la vegetación, el uso del suelo, la topografía y, por supuesto, lo que es el clima local. Bueno, hacemos estudios que van de la mano entre lo que es la fenología, el desarrollo fenológico de distintas poblaciones que se pueden encontrar a distinta altitud, y una curva, esta sería una curva del polen, para que podamos observar en esta curva de polen cuáles son aquellas poblaciones que más está afectando. Así sabemos si el contenido de polen aquí en la ciudad es representativo a un nivel de 50 kilómetros a la rotonda o de 30, ya es una manera de calcular, para que tengamos una idea de a qué nos estamos refiriendo. Normalmente en aerobiología, bueno, y además es lo recomendable, no es que sea normalmente, trabajamos en red. Es importante trabajar en red porque las redes de monitorizaje aerobiológico permiten conocer qué es lo que está ocurriendo en cualquier lugar. Y esta información es muy importante
que se conozca. Muchas veces incluso pues para los alergólogos, cuando van a hacer sus previsiones, los tratamientos, ¿verdad? Es muy importante a la hora de tomar decisiones con los tratamientos, como a los pacientes de alergia, para también planificar mejor sus actividades. Entonces hay veces que incluso nos llaman por teléfono porque hacemos mucha divulgación científica y entonces nos dicen, mire usted que íbamos a hacer un viaje para el fin de semana, íbamos a ir a la Costa del Sol, no sabemos si tirar para la montaña. Bueno, pues todo eso se puede hacer si trabajamos en red. Esta es la red española de aerobiología, contamos con puntos de muestreo a nivel nacional, pero es una red federada, o sea que son muchas las redes regionales que están trabajando de forma independiente y además así favorecemos mucho esa relación que haya con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que no sea siempre a nivel nacional. Así que son distintas las redes regionales que forman parte de la REA. La REA es una red técnica de la Asociación Española de Aerobiología, pero también la REA forma parte de la Red Europea de Aeroalérgenos, y la REA participa además de forma muy activa en todo lo que es control de calidad. Contamos con una sociedad europea de aerobiología que tiene distintos grupos de trabajo y eso nos ha permitido que el muestreo que hacemos de alguna manera se estandarice. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de trabajo sobre legislación que estamos trabajando desde hace tiempo y que ya hemos conseguido llegar a presentar una norma importante, porque cuando hablamos de calidad del aire nos dicen desde la Agencia Europea de Calidad del Aire, pero es que no tenéis normalizado el método, y nosotros no lo teníamos pues porque no trabajábamos en legislación. Entonces era como esa pescadilla que se va comiendo la cola, ¿no? Trabajamos en control de calidad, en educación y también en la organización de simposios. Bueno, pues esta es la forma que tenemos de trabajar. Tenemos un aparato que, como digo, están estandarizados y se toman muestras que se recogen una vez a la semana, pero que realmente se puede conocer porque está roto, es un tambor que rota 2 milímetros a la hora y por lo tanto cuando llegamos al laboratorio podemos hacer preparaciones diarias y también horarias y, como decía, es un método que está completamente estandarizado, la legislación, el control de calidad de las muestras, y presentamos este tipo de curvas para presentar cómo es el polen en el aire que respiramos. Ya tenemos base de datos histórica. Tenemos pues ya casi más de 30 años, porque llevamos tiempo trabajando en ello, y con las bases de datos históricas permite que se generen modelos. Y los modelos sobre todo son de previsión, qué es lo que va a ocurrir el fin de semana, qué es lo que va a ocurrir la próxima primavera para tomar medidas. Pero me gustaría señalar en un momento este tema particular, y es que explicar qué son los alérgenos, porque realmente el grano de polen en sí no es alérgeno, no es alérgeno, es un vehículo de transporte, es un coche, es un autobús que porta al gametofito masculino y en ese grano de polen hasta que llega al estigma de la planta, de la parte femenina. Y entonces en todo este transporte, el grano de polen cuando llega a la estructura femenina tiene que establecer un lenguaje, un diálogo, y en ese diálogo, como lo hace es produciendo unas proteínas que de alguna manera las tiene que reconocer la estructura femenina. Por lo tanto, esas proteínas que se forman en los granos de polen y que son las que van a permitir el diálogo, son las proteínas que se liberan a través de partículas submicrónicas, a veces, por algún motivo, y que son muy pequeñas, tan pequeñas como que pueden pasar por el tracto respiratorio hacia los pulmones. Por lo tanto, no es el polen el que realmente nos va a producir alergia, sí son esas proteínas que se liberan en partículas submicrónicas las que nos van a provocar alergia. Son proteínas que se liberan en partículas muy pequeñas, mucho más pequeñas que los granos de polen, y que el reconocimiento que tienen en la estructura femenina
es por la mucosidad que tienen. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando impactan con nosotros, por ejemplo, esa mucosidad la encuentran en los ojos y por eso produce conjuntivitis, o en la nariz, la mucosidad de la nariz, y por eso permite que liberen proteínas, quizá por una equivocación, pensarían que estaban en la estructura femenina, y entonces por lo que sufrimos rinitis. Ese es el porqué de las alergias. Esos granos de polen, cuando están en el aire y se encuentran expuestos a niveles altos de contaminantes, también reaccionan y liberan proteínas. Y se transportan a partir de esas partículas pequeñitas, de tal manera que los estudios que hacemos con retrotrayectorias nos permiten observar que a veces hay problemas de alergia en lugares que están bastante alejados de donde se ha producido ese grano de polen. El grano de polen, por ejemplo, se está produciendo en Andalucía, pero hay un transporte importante de esas partículas submicrónicas y, al parecer, este pico, cuando el polen es bajo en Portugal, hay picos altos de alérgenos que están provocando problemas de alergia. Por tanto, es importante estudiar no solamente el polen, sino también los alérgenos. Y esta relación que hay entre alérgenos y polen, en gramínea, en olivo, normalmente hay una alta correlación, pero hay algunos días en los que se observa una discrepancia, y la discrepancia va en ello, en que esas partículas, porque han estado más expuestas a contaminantes o a la humedad previa a una tormenta, se liberan y al ser de menor tamaño tienen más facilidad para transportarse. Hemos realizado algunos estudios en los que hemos observado cómo precisamente cuando aumenta el ozono, cuando aumentan esos días con partículas diésel, hay también más casos de alergia por ese motivo. Bueno, el que la planta y el polen cuente con más o menos alérgenos es exclusivamente una estrategia de la planta. Luego se liberarán más o menos, pero el que se formen es una estrategia, de tal manera que aquellos años en los que, por ejemplo, tenemos unas condiciones más pobres, climáticas más pobres, para que la planta pueda florecer, resulta que hay una concentración baja de polen, pero la planta ha tenido esa estrategia de que los poquitos granos de polen tengan mayor cantidad de alérgenos. Y aquellos años en los que las condiciones ambientales, climáticas, son más amables, entonces hay mayor cantidad de polen, pero la planta no gasta tanta energía en la producción de alérgenos. Por tanto, aquellas plantas que se someten a procesos de estrés o situaciones más extremas, a veces pueden ocurrir eso que podrían disminuir la intensidad de la floración, pero además producen mayor cantidad de alérgenos para asegurarse la polinización, ¿vale? Bueno, esta es una manera de presentar cómo trabajamos, que normalmente damos de acceso libre estos mapas con niveles pues nulos, bajos, moderados, altos a nivel nacional, y tenemos también una app para los móviles que se puede descargar, es PollenRia, y bueno, hay muchas personas que lo están utilizando. El que te contemos con base de datos históricas nos permite generar modelos. Por tanto, nosotros tenemos todas las técnicas que las basamos en geoestadística para poder interpolar incluso los datos en aquellos lugares donde no contamos con captadores, y esta información es la que vamos generando de forma dinámica a través de la app y también de la web. Y actualmente decirles que contamos con captadores automáticos de polen. Estamos iniciándonos en esta tarea, estamos intentando trabajar en todo lo que es el control de calidad para ver si realmente funciona y si son comparables
los datos y es un trabajo, bueno, que está llevando tiempo, pero que yo creo que puede ser muy, muy resolutivo si el día de mañana podemos contar con este tipo de infraestructura. Ahora mismo es muy cara, pocos son, digo, porque nosotros estamos ahora mismo pidiendo proyectos para poder trabajar con ellos, son los que están utilizando, ahora mismo redes podemos encontrar en Alemania y en Suiza, y no más, pero yo creo que es un proyecto de futuro y que tenemos que estar ahí. Y ya para terminar, para finalizar, decirles que lo que intentamos es con todo, de alguna manera, lo que hemos estado contando, hacer un cálculo sobre el índice de alergenicidad de las áreas verdes urbanas. ¿Cómo podríamos calcular un índice? Y decir, bueno, pues los espacios verdes de este entorno en la ciudad tienen un índice que es elevado, medio o bajo. Y en ese sentido tendríamos que modificar un poco en los diseños. Aquí he puesto una serie de paisajes, pues para que vean distintos paisajes que tenemos. Algunos son muy amplios, otros son más pequeños, algunos más diversos, otros menos, hasta huertos urbanos, comunitarios, que tenemos también. Pero lo que hacemos para calcular el índice es sencillamente hacer unos inventarios de especies en los espacios verdes. Por ejemplo, este se hizo en 8 parques y jardines. El número de individuos por especie es un trabajo tedioso, pero bueno, ahí está. Algunas veces el gobierno el que trabaja en ello. Y luego, pues, intentamos asumir unos criterios. Los criterios es que muchas veces son precisamente las plantas que se utilizan con fines ornamentales los que más problemas de alergia dan, pues son alóctonas, son fuera, son externas. O el potencial alérgico ya está publicado, o sea que nosotros, si ustedes también quieren conocer cuál es el potencial alérgico de alguna de las especies que tienen allí, pueden consultarlo y con la bibliografía lo tienen, por tanto se podría calcular el índice. Luego también que la intensidad de la liberación de polen en las especies polinizadas por el viento tiene mucho que ver con el tamaño de la planta y por eso utilizamos medidas como la altura de la planta y la masa, ¿no?, que forma. La cantidad de polen también es directamente proporcional al número de individuos y aquellas especies que tienen un periodo de floración más prolongado, pues entonces son más responsables de las alergias. Y así es como se ha generado esta fórmula por un grupo de trabajo de la Universidad de Granada, forma parte de la Red Española de Aerobiología, con todas estas variables. En estas variables, de lo único que se trata es de estudiar el potencial alergénico, si es bajo, medio o alto, el tipo de polinización, si son especies entomófilas o anemófilas o tiene una polinización mixta. También trata de estudiar cuál es la duración del periodo de polinización, la medida de esa superficie de la copa, de la altura de la planta y luego ya el índice de alergenicidad. El índice varía entre 0 y 1, pero en este caso, cuando es por encima de 0,3 en el índice, es cuando se considera que ese espacio verde tiene un índice alto de alergenicidad. Y entonces habría que tomar medidas. Así que esto ya sería para terminar, pues esto sería el origen de las distintas especies en las, bueno, son 9, no, son 8 los lugares estudiados, este sería uno conjunto. Luego esto sería un calendario polínico para ver cuándo van floreciendo las plantas. Los calendarios polínicos es la media de varios años para que sea realmente calendario, ¿verdad? Pero eso le viene muy bien tanto a los alergólogos como a los pacientes de alergia y lo que es importante es calcular este índice de alergenicidad para que sepamos realmente en nuestra ciudad cuál es la calidad del aire que respiramos. Y nada más, yo quería terminar ya para decir que estamos trabajando mucho en legislación, en control, pero de momento no hemos tenido todavía la posibilidad de que se considere al polen y a las esporas de hongo por su nivel de alergia como índice nacional de calidad del aire. No es posible. Hace poco se publicó en el 2019 esta última disposición
a nivel nacional, y me llamó mucho la atención porque estamos intentando transmitir el mensaje de que cuando nos hablan de la buena o mala calidad del aire, no solamente pueden hablar de contaminantes no biológicos, sino también de los biológicos, porque si no, el día de mañana los médicos ya no van a saber qué decirnos y quizás nos digan lo que está contando esta señora. Le dirá: usted está sufriendo alergia al polen de olea, poácea, parietaria, ligustrum, plantago, etcétera. Para evitar su exposición a estas partículas debemos de buscar otro planeta para vivir. Aquí imposible, ¿no? Si no se adoptan medidas. Así que nada más, ha sido como una introducción al tema y muchísimas gracias por atender esta conferencia. Muchas gracias, Carmen. Súper interesante la presentación, muy atingente también a la realidad actual, ¿cierto? Más vale prevenir que curar, Sí, efectivamente. sobre todo cuando se están generando políticas, ¿cierto?, de fomento para la creación y realización de áreas verdes en varias ciudades aquí en Chile y en otras partes del mundo. Entonces, súper interesante. Ahora tenemos unos saludos y preguntas del público. Sí. Estimada doctora Carmen Galán, en principio la felicito por su disertación. Soy el doctor Germán Ramón de Argentina y tenemos estudios en la Patagonia Argentina que comparte la mayoría de los árboles de Chile y encontramos gran cantidad de polen de las especies cupresas y de la familia de Nothofagus. Sí. Hace la referencia, no, en realidad no hace preguntas. Sí. Yo te quería hacer una pregunta, Carmen, con respecto a lo último que planteaste de la legislación, Sí. ya que yo sé que en realidad hace tiempo se está tratando de proponer, ¿cierto?, el polen o los alérgenos, ¿cierto?, como parte del material particulado y el material contaminante de las distintas ciudades y un poco restringir la plantación indiscriminada o no sé qué es indiscriminada, pero seleccionar mejor la especie a plantar y no concentrar aumentar la diversidad, no concentrar una especie que sea alergénica, ¿cierto?, en un solo sector. Ahora, por ejemplo, ustedes, no sé qué caso lo han hecho, pero en Andalucía, que es una zona de harto olivo, ¿cierto? Sí. Y a nivel de municipio, de Junta de Andalucía o de Córdoba, ¿cómo lo hacen con los permisos sectoriales de fomentar la plantación, por ejemplo, de olivos cercanos a las ciudades? ¿Está reglamentado eso? ¿Está restringido? Porque, por ejemplo, acá en Chile hay fomentos, ¿cierto?, a la plantación de olivos, de las especies que me acuerdo, y también Coryllius, Sí, ¿ya? Y cada vez se están acercando mucho más a las ciudades. Y los planos reguladores de los municipios acá no prevén este problema que se pueden arrastrar al futuro. Y incluso en sectores tan áridos como el Iquique o el Hospicio, hay plantaciones de olivo y se está fomentando todavía la plantación de olivo sin mayores criterios. Sí, efectivamente no se está llevando a cabo una legislación, digamos, que impida, ¿no?, el que se vayan introduciendo este tipo de especies. Lo que sí es verdad es que tratamos cada vez más de transmitir los mensajes, incluso a nivel de parlamento, a nivel de parlamento, tanto en el Parlamento Europeo como a nivel nacional y local o regional, ¿no? Es curioso porque, claro, el olivo, por ejemplo, soporta mucho mejor el cambio climático que estamos viviendo ahora, el reciente cambio del clima. Y por lo tanto ya se está introduciendo el olivo incluso en lugares donde en este momento no lo hay. Se están introduciendo incluso en espacios urbanos. Por ejemplo, no en el Mediterráneo, sino en aquellos lugares de clima templado, ya del norte, se están introduciendo cada vez más. Entonces nosotros lo único que podemos ahora mismo es transmitir los mensajes. Hay que trabajar mucho a nivel de divulgación, que los científicos no nos podemos quedar quietos en lo que es realizar la ciencia desde dentro, sino transmitir y presentar los resultados para que se conozcan.
No hay una legislación, no hay unas normas que se vayan a seguir, pero yo creo que los políticos cada vez lo están comprendiendo mejor y ya empezamos a recibir incluso consultas, que es importante, ¿eh? Consultas. Y nosotros cada vez que nos consultan, desde luego hacemos unos informes muy tediosos porque, claro, tenemos que estar contentos. Así que Claro. ese es un papel muy importante, no solo la investigación. Mira, me llegan otras preguntas, Carmen. Jean-Marie Verdugo pregunta, buenos días. ¿Se ha estudiado los niveles de alergia debido a polvo polvo en suspensión y polvo en suspensión con contaminantes? Bueno, es un problema en varias ciudades, ¿eh? Sí, sí. El polvo en suspensión, todo lo que sean las partículas no biológicas también generan problemas, problemas respiratorios. Esta partícula no biológica, el polvo en sí, lo que hace es que perjudica un poco pues, todo lo que es el epitelio, ¿verdad? De las fosas nasales, o sea, hay otra forma de actuar, ¿no? Claro que si luego además coincide con que hay polen, y entonces el polen, además de ese daño que está haciendo el polvo a nivel epitelial, además el polen está liberando ahí unas proteínas que son alérgicas, entonces los problemas son mayores. Por eso ahora hay cada vez más causas de alergia, entre ellas precisamente porque estamos más expuestos a contaminantes. Entonces el polvo es muy importante, pero el daño que causa Sí. ese polvo es diferente del polen. Sí. Gustavo. Ahora habría que complementar ahí también los métodos de captura de los datos, que uno es volumétrico y el otro es gravimétrico. Entonces son dos tipos de muestreos distintos que necesitan financiación. Que Sí. por ahí se conecta con nuestra pregunta que nos están dando, que dice Francisca Paz Morales. Hola, buenos días. Quisiera consultar cuál es la fuente de financiamiento de estos estudios y felicitaciones. ¿Cómo lo realizan allá? Pues muchas gracias. La verdad es que la financiación depende del momento. Depende del momento. Entonces nosotros la financiación la tenemos a distintos niveles. Por un lado, a nivel europeo, los proyectos europeos se potencia mucho todo lo que son proyectos de investigación muchas veces basados en retos, ¿no? En objetivos. Pero luego también a nivel nacional el Ministerio ofrece la posibilidad a través de convocatorias nacionales y a nivel andaluz, porque también a nivel regional se ofrecen de esa manera. Aún así, si no tenemos posibilidad de proyectos, pues porque lo hayamos presentado pero no se nos ha financiado, luego en nuestras universidades, en la universidad hay un mínimo de un dinero que se dedica para ayudarnos a los equipos de investigación. Bueno, es mínimo, es poquito, pero bueno, para coger el coche, ¿no? Para la gasolina, y no a ver los olivos y las encinas, para eso sí tenemos. Rena Mujica consulta, ¿cuánto ha incidido la intensidad de las alergias con las personas del uso de las mascarillas, cubrebocas, Sí, en uso estos años a raíz del COVID? sí, es una buena pregunta. Efectivamente, verdaderamente son los alergólogos, pues nosotros trabajamos con ellos, pero nosotros somos botánicos, pero son los alergólogos los que nos llegaron a decir de que la primavera anterior, que se había notado ya cuando ya se empezó a utilizar la mascarilla, a que había menos casos de alergia, porque es un filtro. Y entonces los granos de polen, que tenemos que comprender que son de tamaño grande, aunque es difícil, ¿verdad?, imaginarnos un grano de polen grande, pero sí, para lo que nosotros aspiramos, los granos de polen son grandes y entonces se pueden filtrar bien con la mascarilla. Esta primavera, yo estoy esperando a que pase ya la primavera para preguntarle a mis colegas también, ¿no?, alergólogos, si realmente está ocurriendo algo parecido, porque este año tenemos una intensidad enorme de cantidad de polen, por las condiciones meteorológicas de este año es mayor, pero yo creo que el uso de la mascarilla me está ayudando bastante. Mira, Juan Gabriel Soto dice, estimada Carmen, excelente presentación. Una pregunta. Al considerar que las plantas se someten a estrés hídrico y producirían más alérgenos, entonces en zonas urbanas del norte, donde no llueve,
¿se deberían asegurar un buen riego para evitar aquello? Sí. Bueno, esas son las estrategias, ¿verdad?, de las plantas. Sí, bueno, por supuesto, cuando hace falta agua, disponibilidad de agua, obviamente, un buen riego, y el riego tiene que estar muy bien medido y muy bien usado, y que sea toda la técnica, ¿verdad?, pues que permita que haya sostenibilidad, ¿verdad?, en todo el proceso. Pero el riego es importante, obviamente, ¿eh? Y luego lo que sí es verdad lo que decía, que hay menos plantas, menos individuos, ¿eh? Pero seguramente las plantas, para conseguir que haya una polinización, que es lógico, a lo mejor tienen unas estrategias, las poblaciones de la misma especie en la parte más árida tienen estrategias para producir ese polen más alérgeno que el que se encuentra en otros lugares con una mayor cantidad de disponibilidad de agua, ¿eh? Así que eso yo creo que lo defiendo mucho como botánica. Mi amigo, mis compañeros, los ingenieros, me dicen, Carmen, esto es una historia que, digo, bueno, son historias, hipótesis de trabajo, ¿no?, que presentamos. Carmen, y ahí en la exposición tú planteabas que el problema que está presentando Casuarina en una ciudad ahí del Mediterráneo, y ocurre que, bueno, en las ciudades del norte de Chile, en realidad, bueno, estamos prácticamente en pleno desierto, Sí, ¿cierto? Pero incipientemente se ha empezado a forestar con especies arbóreas, se están desarrollando programas de deforestación, hay harta palma, ¿cierto? Plantadas, sobre todo junto al mar. Pero en el caso de Iquique hay casuarina sí, incipiente y hay harta araucaria, sí, araucaria excelsa. sí. ¿Han tenido informes, registros de araucaria? De Yo sé que es un araucaria, polen grande de araucaria, pero... sí, es grande. Yo no tengo, ahora mismo no tengo conocimiento si realmente el polen de araucaria, ¿eh? Pero eso lo podemos mirar bien, porque verdaderamente está ya muy, en la literatura aparece muy bien, hay bases de datos, y es muy conveniente mirar realmente si es alergógeno o no, porque con casuarina fue algo que de alguna manera lo que se pensaba era que eran como resfriados otoñales, ¿eh? Resfriados otoñales, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que había cada vez más polen de ese árbol. Y entonces fue cuando empezamos a sospechar de que fuera alergógeno. Y ahora ya está muy bien definido de que presenta unas proteínas alergógenas. ¿Mm? Así que con la casuarina. Y antes se estaba hablando también de notofagus. Sí, Notofagus es una especie más bien, pues, desde el punto de vista natural, ¿eh? En el sur. Y entonces, pues todos los bosques de notofagus son preciosos, ¿verdad? sí, Forman claro. parte de los ecosistemas. Y no siempre los granos de polen son alérgicos, ¿eh? Entonces no he oído yo tanto problema con notofagus, que no lo he oído, que yo estoy muy lejos, pero también habría que estudiarlo. Pero bueno, no son especies introducidas. El problema es en la introducción de especies que pueden generar problemas, como casuarina, ¿eh? Ahora se está introduciendo también mucho los cipreses, y los cipreses son causa de alergias invernales que antiguamente se curaban como resfriados invernales, aquí, como Ya. resfriados invernales. Son especies que hay que mantener observadas. Sí, hay que conservarlo. Mira, Pedro Mardones pregunta, ¿hay esfuerzos en los diferentes países para estandarizar los conteos y reportes, ya que eso es importante para que autoridades de salud puedan acceder y gestionar la información? Sí, efectivamente, eso es muy, muy, muy importante. Nosotros en Europa, como dije, tenemos ese grupo de trabajo sobre legislación y otro de control de calidad que he estado coordinando pues, desde que se fundó la sociedad en el 2008. Y fíjense cómo es que las mismas preparaciones que nosotros analizamos al microscopio las enviamos a distintos técnicos de laboratorio a nivel europeo, y todos hacemos el recuento en la misma preparación, y luego hacemos estudios realmente de cálculo de errores y tal. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente hay que estandarizarlo todo y hay que hacer un control de calidad. Claro, el que coordina el control de calidad es el malo de la película, pero que me ha tocado ese papel durante un tiempo prolongado.
pero sí se está trabajando mucho en el control de calidad y sobre todo, que todo anónimo, por supuesto, anónimo, pero de forma anónima se publican los resultados para que se conozca por parte de toda la comunidad científica cuál es el porcentaje de error que se puede cometer. Entonces son artículos publicados en revistas de prestigio, vamos. Mira, me llega otra pregunta, Carmen. Juana Zunino, he entendido que las plantaciones para bajar los niveles de alergia, la diversidad y combinación equilibrada de distintas especies favorece la sanidad. Para los diseñadores es importante conocer los estudios científicos para incorporarlos. La difusión es necesaria. Bueno, hace Sí. un comentario que... Sí, es que en educación es muy importante, ¿eh? O sea que él de alguna manera transmite que hay que presentar este tema dentro de lo que es favorecer siempre la diversidad, ¿eh? Y ese mensaje se tiene que transmitir a la ciudadanía en general, pero muy importante también en la educación, en los colegios, a los niños, a las niñas y también a los mayores, ¿eh? Es un mensaje muy importante porque eso, la diversidad en los espacios abiertos, es un significado de salud, salud del aire que respiramos, ¿eh? Así que yo creo que sí, que efectivamente a través de educación hay muchísimo que hacer. Sí, y bueno, de repente hay modas que habría que ir cambiando porque hay modas de alguna especie Claro. y se plantan sectores, entonces ahí como los paisajistas deberían tomar un poco ¿cuánto se llama? El sartén por el mango Sí, sí. Nosotros, o las constructoras más que los paisajistas, porque en realidad las constructoras no contratan paisajistas para abaratar costos y se deberían incorporar más profesionales, ¿cierto?, para tomar decisiones y no solamente cumplir el requisito de superficies de áreas verdes, ¿no? En general. exactamente, aquí entran ya los arquitectos y constructores. Entonces yo algunas veces sonrío cuando me piden que colabore y le digo, bueno, pero ¿viene un arquitecto o no viene un arquitecto? En plan de broma, ¿no? Es una broma. Pero porque yo me encanta discutir con el arquitecto cuando vamos, pero no es una discusión siempre agradable, ¿no? Y amable, porque lo que queremos es todo lo mismo. Pero es verdad que los diseños de los espacios verdes normalmente, por lo menos aquí, se han llevado a cabo por parte de lo que es la arquitectura urbana, la arquitectura urbana. Entonces, cada vez más, desde el gobierno nos están pidiendo que colaboremos en estos proyectos. Y yo creo que ese mensaje también hay que darle. Sí, lo que hablaba un invitado que tuvimos ayer, Mauricio Jaramillo de Medellín, que claro, todos estos proyectos paisajistas o las constructoras, ¿cierto? Cuando entregan un proyecto pasan por un comité técnico para evaluar la calidad y la diversidad de la vegetación entonces se crean estos cuerpos interdisciplinarios que en realidad son bien Sí, atingentes bueno, y con estos fenómenos de cambio climático tampoco sabemos cómo se van a comportar las especies y a lo exacto. mejor las estaciones polínicas empiecen a variar. Sí, a ¿Mm? variar. Están variando mucho, además, ahora. Es un Claro. conocimiento que tienen que acostumbrarse a consultar. Mira, aquí en Rodrigo Jorquera pregunta, ¿existen especies que se pueden disponer cerca de especies con mayores índices alérgicos de manera de poder disminuir o anular los niveles de alergia de las especies altamente alergénicas? No sé, así como una, una retroalimentación de Sí, la especie, una interacción que se realice para bajar los niveles. bueno, eso es ¿Han tenido estudios? difícil porque, claro, si florecen y producen polen, otra cuestión sería que muchas veces cuando hacen poda, pues se hace la poda del árbol ya antes de que empiece a florecer y entonces pues se reduce muchísimo lo que es la exposición al polen. Eso sí podría Manejo, ser. manejo. Mira, por último, Carmen, para ir cerrando ya en honor al tiempo y tus compromisos, ¿cierto? Me queda una preocupación, o me están haciendo una preocupación, de acuerdo a un registro que se realizó acá en Chile, en Valparaíso, de la Sí. presencia de paritaria judaica, Ah, ¿ya? Empezó a aparecer mucho y creo que está publicada en la revista de Aerobiología, sí, la presencia de paritaria judaica, que es un grupo de trabajo, y ayer presentó Pedro Mardones y volvió a hacer énfasis en eso. sí.
Y mira, mi consulta es la siguiente, y a lo mejor allá lo han evaluado, o cómo lo hacen en España. Porque, por ejemplo, pueden, en los viveros de la zona de, no sé, de Valparaíso, puede Sí, llegar perfectamente polen, o sea, perdón, semillas de sí, paretaria vale, y ser mezcladas con la tierra, ¿cierto? Y los viveros propagar hacia el norte o hacia el sur esa especie, y sí, perfectamente puede ser una especie invasora en Paiquique, por ejemplo, que es el caso que nos sí, convoca, donde yo creo que se daría muy bien porque están las condiciones de clima para que se dé. Entonces, ¿cómo existe un ente que, porque acá vamos a tener que empezar a certificar más los viveros, ¿cierto? Y utilizar tierra más bien esterilizada. Pero sí. eso cuesta, o sea, hacer esa trazabilidad acá en Chile cuesta todavía un poco. Allá, cómo lo hacen ustedes para que no se transporten estas especies o también es al azar como acá? Claro, es un poco al azar. En teoría está prohibido que se transporten semillas y se transporten de esa forma en teoría, pero no se hacen unos análisis ni se conoce bien. ¿Eh? Pero bueno, ya con el CITA ya se dijo que el transporte de semillas, pero es que es muy difícil porque Parietaria pues tiene una facilidad enorme de crecer en cualquier lugar. Por ¿Eh? eso, Entonces, ¿sí? sobre todo está en aquellos lugares, en las ciudades, en los que están como abandonados. Cualquier ranura que aparezca en un lugar llega a paritaria y se queda ahí. Entonces, muy, muy, muy difícil, pero no hay ahora mismo de alguna manera una forma simplemente de transmitir mensajes, ¿eh? De preocupación, De obviamente. preocupación, sí, y evaluación. Bueno, Carmen, muy agradecido nuevamente de contar con tu presencia. Ya nos estaremos viendo por ahí. Sí, Eh, Te damos las gracias entonces por participar en esta jornada y bueno, y que han abierto los canales, ¿cierto?, de retroalimentación. Tu presentación va a ser enviada a los participantes, ¿cierto? Y también tu contacto va a ser dado a ellos por si tienen alguna duda y el resto de preguntas muy se te bien. enviarán por si puedes responderlas. ¿Mm? Para mí será un placer, desde luego, recibir todas las dudas y todos los comentarios que quieran hacer, porque para mí es estupendo el participar y poder transmitir estos mensajes, ¿no? Y también escucharlos a ellos. Así que, Gustavo, muchísimas gracias una vez más por esa atención que has tenido conmigo al invitarme y vamos a seguir siempre en contacto, por supuesto, en estos temas que son tan interesantes, ¿no? A No, nivel. gracias a ti, Carmen. Listo, te damos las gracias. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Adiós.